Más adelante, el segundo profeta que encontramos en la Biblia se llama Moisés. Y eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Póngamelo por favor, Deuteronomio 18, 15. Y dice la palabra del Señor. Este es Moisés hablando. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Moisés está hablando de sí mismo como un profeta, pero también predice que se levantará otro profeta más adelante. Está hablando de Jesús. El tercer profeta que encontramos en la Biblia se llama Samuel. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en su capítulo 19, Samuel capítulo 19, verso 20. Y yo se lo voy a leer. Primero de Samuel 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los precedía. Samuel era el que levantó la escuela de profetas. Ese se llamó Samuel. No solamente era un profeta, sino que él fundó la escuela de profetas. Gracias a la disciplina que Samuel hizo, gracias a la escuela que él levantó, posteriormente hubo otros profetas que le siguieron, que están en la Torá, que están en la Biblia, como lo son Elías, como lo son Eliseo, y como lo son todos los profetas que usted encuentre en su Biblia, empezando con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Lamentaciones no es profeta, es un libro, perdón. Empezando con Isaías y terminando hasta Malaquías. Malaquías es el último profeta, porque después de ahí hubo un periodo de 400 años en donde Dios no levantó profetas. Después de 400 años, Dios ungió a un hombre llamado Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue el que trajo el mensaje de que vendría Jesucristo. El pueblo a Juan el Bautista lo reconocía como un profeta. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 21, verso 25. Y se lo voy a leer, Mateo 21, 25. Jesús le está preguntando a los fariseos: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Es decir, que el pueblo de Israel en tiempos de Jesús consideraba a Juan como un profeta. Pero Juan incluso dijo que uno más grande que él llegaría. Este es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablando de Jesús, el pueblo le daba muchos títulos. Las personas le daban muchos títulos a Jesús. A Jesús se le conocía como el Hijo del Hombre. A Jesús se le conocía como el Hijo de David. A Jesús se le conocía también como carpintero. A Jesús se le conocía también como maestro. Se le conocía como Hijo de Dios, pero también se le conocía como profeta. Jesús era considerado un profeta porque él traía un mensaje de parte de Dios. Incluso él decía cuando predicaba: el mensaje que yo traigo no lo traigo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha dado mandamiento de qué hablar y qué decir. Este era Jesús. Es decir, no solamente traía un mensaje de Dios, sino que Jesús hizo muchas predicciones sobre acontecimientos futuros, cosas que en aquel tiempo no habían pasado, pero que ya sucedieron. Cosas que ahora son como historia, pero en su momento eran acontecimientos futuros. Y Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 contiene un gran número de predicciones que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos y que reveló a sus discípulos. Le dije la ocasión pasada, la primera predicción que hizo fue la destrucción del templo.
La segunda predicción que hizo es algo que está sucediendo hoy en día. Falsos cristos. Usted podrá ver en las noticias que pasó la semana pasada que ya asignaron prisión a este hombre llamado Nazón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, quien se consideraba un profeta, un enviado de Dios. Ya está en la cárcel por abusos sexuales. Él se autonombraba Cristo y a muchos engañó. Esta segunda predicción que Jesucristo hizo y que encontramos en Mateo capítulo 24 es una predicción de cosas que están sucediendo actualmente. Falsos cristos, hambres, guerras, rumores de guerras. Usted se habrá enterado tal vez que recientemente la OTAN acaba de hacer un acuerdo con todos los países aliados para crear un escudo antimisiles para protegerse ante cualquier guerra. Lo que nos dice que los países de primer mundo se están preparando para una guerra. Eso es lo que dice. Y muchos comentaristas, mucha gente que habla acerca de esto, dice que si se estalla una guerra en estos tiempos, no habrá ganadores, solo habrá pérdidas. La segunda predicción que hizo nuestro Señor Jesucristo y que se encuentra en Mateo capítulo 24 es algo que estamos viviendo actualmente. Falsos cristos, hambres, guerras, rumores de guerras, epidemias como el COVID, como el Omicron, como el flu. Jesucristo habló de que habría terremotos, persecución en los creyentes, el enfriamiento del amor en las personas. Pero también Jesucristo dijo que a pesar de todo esto, el evangelio seguiría creciendo y la palabra de Dios seguiría compartiéndose, porque está escrito en su palabra: será llena la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Es sorprendente que todas estas predicciones que están sucediendo en este momento, que están sucediendo en nuestro tiempo, Jesucristo las predijo hace más de 2000 años. Y nosotros estamos viviendo esta predicción o estas predicciones. Ahora la pregunta que a mí me viene a la cabeza en este momento: ¿cuál es la siguiente predicción? ¿Cuál es la siguiente predicción? ¿Qué es lo que viene por cumplirse? ¿Cuál es la siguiente profecía que está por cumplirse? Y esta profecía se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y así como se cumplió la primera profecía de la destrucción del templo, y así como se está cumpliendo la predicción de Jesucristo de las guerras, del hambre, de los terremotos, de las epidemias, así como se está cumpliendo esta predicción del arrebatamiento, también se cumplirá. Esto va a ser antes de que se desate el Apocalipsis y venga lo que se conoce como la gran tribulación. La Biblia dice que descenderá el Señor del cielo y mandará a sus ángeles para arrebatar a todos los creyentes que estamos esperando el arrebatamiento, que estamos esperando su venida. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 lo dice, y quiero leérselo, porque dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos con Él para siempre. Esto lo dice la Biblia. La profecía del arrebatamiento de la iglesia está escrito en la Biblia. Todos los que seamos arrebatados, la Biblia enseña que seremos librados de todas las calamidades y sufrimientos que vendrán sobre la tierra después de que la iglesia sea arrebatada por Cristo. Y como dice Apocalipsis 3:10, por favor, dice de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Esto lo está diciendo Cristo.
Porque Cristo vino a este mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino por usted y vino por mí, para que no suframos lo que ha de venir, las calamidades, los sufrimientos y las aflicciones como nunca antes. La Biblia dice que seremos arrebatados. Esa es la palabra que dice la Biblia. Y cuando esto suceda, entonces comenzará el Apocalipsis. No se crea que el Apocalipsis es ahorita. Está escrito en la palabra. Cuando sucede el arrebatamiento, de ese momento en adelante comenzará el Apocalipsis. Comenzará el fin del siglo, el fin del mundo, el fin de los tiempos. Y esto será algo terrible, tan terrible que Jesús dice en Mateo capítulo 24, verso 22, que si esos días no fueran acortados, nadie quedaría. Nadie sería salvo. Ahora, quiero decirle también que existen personas, doctrinas y creencias que señalan que esta profecía es falsa. Muchas personas señalan que el arrebatamiento es una falsa profecía. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 27 y verso 28, porque como el relámpago que sale del oriente y va hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, que lo que yo le estoy enseñando no es algo que yo inventé. Hay fundamento bíblico que respalda la predicción de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo también recalcó y dijo que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Se lo expliqué el domingo pasado. El cuerpo muerto representa a todas aquellas personas que hemos muerto al pecado. Y las águilas representan los ángeles que arrebatarán al pueblo de Dios antes de que venga el sufrimiento, como lo dice Apocalipsis. Mateo 24, en sus versos 40 y 41, por favor, dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué va a suceder esto? Porque vendrá el rapto, porque vendrán los ángeles y se llevarán a todas las personas que han entregado su corazón al Señor y han permanecido en el camino. Tal y como lo dice Apocalipsis: por cuanto has guardado tu fe, yo te guardaré del día del mal. La Biblia también registra, por otro lado, acontecimientos de personas que pasaron por un evento semejante. La Biblia da evidencia de que esto no es la primera vez que ha sucedido, y que así como el poder de Dios pudo hacerlo con alguien más, lo va a poder hacer con toda la humanidad de este tiempo. Enoc, la Biblia dice que desapareció. Génesis capítulo 5, verso 24. Le estoy dando estas citas porque yo no quiero solamente expresar mi conocimiento y mi opinión acerca del arrebatamiento, sino quiero que usted vea que hay fundamento y sustento en la palabra de que esto es verdad y que pronto va a suceder. Alabado es el nombre de Cristo. Génesis 5:24 dice: Enoc caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No porque andaba de parranda, no porque huyó de la mujer. Oiga, porque hay hombres que desaparecen, pero desaparecen de su mujer, desaparecen de la casa y no los vuelve a ver más. Pero a él le llevó Dios. A Enoc le llevó Dios. Segundo acontecimiento semejante al arrebatamiento se encuentra en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 12. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Viendo Eliseo
clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice la Biblia, y nunca más le vio. La historia nos dice que iba Eliseo con Elías, y Elías sabía que ya iba a ser arrebatado, y de repente, mientras ellos iban caminando, vino un remolino, carros de fuego y gente de a caballo, gente espiritual, ángeles, que lo levantaron en un torbellino. Eso está registrado en la palabra. Eso no tiene nada que ver con películas de Hollywood. Las películas se quedan cortas ante el poder de Dios, porque su palabra dice que Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos, podemos o imaginamos. Poderoso es Dios para respaldar todo aquello que está escrito en su palabra. Otro acontecimiento fue el de Jesucristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 10 en adelante, que Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la Escritura que habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de los apóstoles. Esto está en la Biblia. Ahora se pone más interesante, porque los versículos que siguen, dice la Escritura, versos 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque están viendo la escena, están viendo cómo Jesucristo está siendo llevado al cielo, y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ángeles. Cuando la Biblia habla de varones con vestiduras blancas, habla de ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. ¿Y sabe por quién vendrá? Por usted y por mí, por una iglesia sin mancha, sin arruga, que permanece creyendo a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, que ha tomado la decisión de tomar su cruz y ha puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Es por esta razón, por todas estas evidencias que yo le he mostrado en la Escritura, que la profecía del arrebatamiento de la iglesia es una de las profecías más fieles y verosímiles que se encuentran en las Escrituras. Y tenga presente, sucederá. Tenga presente, sucederá. Y no solamente sucederá, pronto sucederá. Oiga, yo pensé que usted iba a alabar al Señor. Le voy a dar otra oportunidad. Pronto sucederá. Pronto sucederá. Y Jesucristo dijo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Por tanto, el Señor dice: no desmayen, porque Dios dará a cada uno según sus obras. No es fácil el camino del Señor. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Pero recuerde, Él viene pronto. Y creo que nosotros seremos la generación que será arrebatada por Cristo. Así de verdadera y real es esta predicción. Ahora, como hay muchos incrédulos, como hay muchos escépticos, mucha gente que dice: bueno, a mí todavía no me convence. Por si fuera esto poco, que no lo es, Jesucristo se extiende a Mateo capítulo 25 y ocupa una parte de un capítulo, no tomando en cuenta que ya hay mucha evidencia del arrebatamiento de la iglesia, y Jesucristo ocupa Mateo capítulo 25 para decir lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite para que nuestras lámparas, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y esto es interesante, y eso tiene que llamarle la atención, y eso usted tiene que marcarlo si es posible. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, repita conmigo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Santo es Dios. Y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. ¿Usted sabe qué es eso? Usted va al... ¿qué le gusta? A la tienda, a su tienda favorita, y usted está poniendo un pie 30 segundos después de la hora indicada, y la regresan, y lo regresan, porque dicen: se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Y si la Biblia dice que se cerró la puerta, ¿qué cree usted que va a pasar? La puerta se va a cerrar. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Jesús nos da un mensaje aquí: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús da este mensaje en parábola, y una parábola siempre trae un mensaje escondido. Y esta parábola también trae un mensaje escondido. Y lo que Jesús está diciendo es que antes de que Él venga, no todos sus seguidores estarán preparados para su regreso. Lo que Jesús está diciendo es que también todos sus seguidores se van a dormir. Todos sus seguidores. Pero dice, porque dice que están durmiendo. Y cuando alguien está dormido, está con los ojos cerrados. Y eso da una enseñanza, que no están viendo lo que está sucediendo. Pero dice la parábola que se levantará alguien y dirá: ahí viene el esposo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y entonces despertarán, se darán cuenta de lo que está pasando. Entonces todos los seguidores despertarán y se darán cuenta. Pero una parte de ellos podrán encender sus lámparas, pero otra parte no podrá encender sus lámparas. ¿Se da cuenta? De todos los creyentes, cuando Cristo regrese, una parte podrá prender sus lámparas y la otra parte no podrá prender sus lámparas. Entonces vendrá Cristo y solamente se llevará a aquellas personas, aquellos creyentes que tengan encendidas sus lámparas. Entonces, los que se hayan quedado en este tiempo de tribulación, en el Apocalipsis, ellos orarán a Dios para que el Señor se los lleve. Señor, llévame, dirán. Pero dice la Escritura
que la puerta estará cerrada. Lo leyó conmigo, ¿verdad? Y los creyentes que se hayan quedado en la gran tribulación orarán para que también sean arrebatados. Pero el Señor les dirá: de cierto, te digo que no te conozco. Y es aquí a donde yo quiero llegar. Es aquí donde yo quiero terminar con usted. Porque Jesús está diciendo que no todos los que le siguen entrarán al reino de los cielos. No todos sus seguidores entrarán al reino de los cielos. Incluso Él dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué creyentes no van a entrar? Bueno, creyentes que por algún tiempo tuvieron su lámpara encendida. Todos sabemos lo que significa la lámpara. La lámpara significa la palabra de Dios, como lo decían en el mensaje del miércoles. La lámpara es la palabra de Dios que alumbra tu camino. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La Biblia es la lámpara, y el aceite significa la presencia de Dios. Las vírgenes representan los creyentes que somos puros delante de Dios, que somos santos, que el Señor nos ha perdonado y que ahora nos esforzamos por permanecer en la voluntad de Dios y conocer sus caminos. El aceite representa la presencia de Dios, y sin aceite usted sabe que no hay fuego. Sin aceite no hay fuego, y sin la presencia de Dios tampoco hay fuego. Estos creyentes, los cuales son representados por vírgenes, hablan de que todos en algún momento fueron puros, fueron limpios, tuvieron la intención, porque no tienen pecado delante de Dios, porque Dios nos perdonó. La Biblia dice que si nos arrepentimos y nos apartamos de nuestro pecado, entonces el Señor nos ayuda. El Señor tiene misericordia de nosotros y el Señor nos perdona. Ahora hay que entender que arrepentimiento es una palabra que significa cambiar tu forma de pensar. Eso significa arrepentimiento. Arrepentirse no es pedir disculpas, arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es hacer una confesión y decir: yo tengo a Cristo, yo soy creyente. Arrepentirse es cambiar tu forma de pensar. Por eso la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque lo que nosotros hemos aprendido, lo hemos aprendido por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestro vecindario, pero no es conforme la palabra. La palabra de Dios es el manual que sirve para que tu vida sea feliz, para que tu vida sea victoriosa, para que tu vida tenga la fuerza para vencer las adversidades y los problemas. El Señor envió el manual, y este manual tiene que estar aquí adentro, conocerlo. Esa es la razón por la cual muchas personas se equivocan, porque no conocen el manual. Cuando usted conoce el manual, usted se da cuenta y dice: por aquí es el camino. Ahora, estos creyentes que se van a quedar, que está diciendo Cristo, representado en estas vírgenes, son creyentes que tenían lámpara, ¿sí o no? Estos creyentes que se van a quedar tenían lámpara, pero no tenían aceite. Es decir, estos creyentes tenían lámpara, pero no tenían aceite. Estos creyentes conocían la palabra, pero no tenían la presencia de Dios. Estos creyentes conocían la palabra, pero no tenían la presencia de Dios. Lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, es que los creyentes que no entrarán, estábamos hablando de creyentes, ya no estamos hablando de la ilustración de la puerta ancha, que muchos entrarán, y de la puerta angosta, que pocos entrarán. No estamos hablando ya de los creyentes. Hay dos depuraciones. La primera en el mundo general, entre buenos
y malos. Gente que decide vivir a su manera y la gente que decide vivir en la manera de Dios. Y de estos, fíjese que cómo Dios va haciendo su depuración, su limpieza. De estos solamente van a entrar aquellos creyentes que tengan la presencia de Dios. Los creyentes, va a haber otros creyentes que conocerán la palabra, pero no tendrán la presencia de Dios. Y usted conoce muchos creyentes así. Hay mucha gente que conoce de la palabra, que tiene la palabra en su mente, pero no tiene la presencia de Dios. Porque ningún creyente puede vivir la palabra si no tiene la presencia de Dios. Para que usted pueda vivir lo que está en este libro, usted necesita la presencia de Dios. Escuche lo último que tengo que decirle, porque esto se pone interesante y esto le va a cambiar su forma de pensar de cómo se vive la vida cristiana de acuerdo a la palabra. Y usted va a encontrar una respuesta al por qué usted en ocasiones no puede vivir la palabra. O solamente a mí me pasa. Le decía que ningún creyente puede vivir la palabra si no tiene la presencia de Dios. Esta es la razón por la cual muchos creyentes conocen la palabra, pero no la pueden vivir. Esta es la razón por la cual muchos creyentes conocen la palabra y no viven en la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado que la palabra está en tu mente, pero no la puedes vivir? ¿Te ha pasado que conoces la palabra, pero te cuesta vivirlo? ¿Te ha pasado que te gozas en un mensaje, la palabra te toca la mente, pero saliendo de aquí, en tu vida normal, en tu día a día, se te complica vivir la palabra? Esto es porque la palabra está en tu mente, pero aún no ha llegado a tu corazón. Déjame termino de explicarte. Cuando alguien conoce la palabra pero no la puede vivir, es porque la palabra solamente está en la mente y no ha llegado al corazón. Porque al primer lugar a donde llega la palabra es a la mente. Cuando la palabra llega a tu mente, tú te das cuenta entonces de tu condición y dices: ah, caray, no me daba cuenta que esto era malo, no me daba cuenta que esto no estaba bien. Pero de repente tú dices: ahora voy a cambiar. Híjole, no puedes cambiar, no puedes dar el paso. No puedes cambiar aquellas cosas. ¿Por qué? Sencillo. La palabra está en tu mente, pero no en tu corazón. Y cuando la palabra llega a tu corazón, ahí está el cambio. Cuando la palabra llega al corazón está el cambio, no en la mente. Cuando la palabra llega al corazón está la transformación. Ahí es el cambio de vida. Pero para que la palabra llegue a tu corazón, tú necesitas de la oración. Para que la palabra llegue a tu corazón y haga el cambio de vida, tú necesitas que llegue a tu corazón. Y para que llegue a tu corazón, te decía, en ocasiones tú tienes la palabra y está en tu mente, pero no la puedes vivir. ¿Por qué no la puedes vivir? Porque no ha llegado a tu corazón. Y para que la palabra llegue a tu corazón, tú necesitas de la oración, porque la oración es lo que conecta la mente con el corazón y te conecta a Dios. La oración es lo que te conecta con Dios. Mire, es como un paralítico que de la mente está bien, pero a la hora de dar el paso no puede. Así hay muchos creyentes, conocen la palabra pero no la pueden vivir. ¿Le ha pasado que conoce algo de Dios bueno, pero dice: no lo puedo vivir? ¿Por qué no lo puedo vivir? ¿Por qué me es tan difícil vivir como la Biblia dice? Yo te tengo la respuesta: te hace falta oración. Necesitas oración, porque la oración trae la presencia de Dios. Porque tu mente tiene la palabra, te hace entender que estás mal, pero necesitas la oración para que venga el cambio. Porque cuando una persona recibe la oración, ahí recibe la bendición. Porque la oración trae la presencia de Dios. La oración trae el fuego. La oración prende la lámpara. La oración te ayuda a conectar la mente con el corazón. La oración produce el cambio. La oración produce unción. La oración produce bendición. La oración trae sanidad. La oración trae liberación. La oración trae restauración. La oración trae salvación.
oración. La oración trae a Dios, y donde está Dios no falta nada. ¿Lo entendió? Cuando un creyente no ora, no puede vivir lo que sabe. Ahora ya entendió. Cuando un creyente no ora, no puedes vivir. No puedes vivir la palabra si no oras. Por mucho que la sepas. Por mucho que la sepas. Y ahí está la diferencia entre los que avanzan y dicen, qué fácil. No, tú no sabes que tienen una vida de oración. Tienen la palabra en la mente, pero no está en el corazón. Es por eso que cuando una persona está recién bautizada, cuando una persona se ha entregado a Cristo, necesita urgentemente de la oración. Necesita urgentemente de conectarse para platicar con Dios. Porque sin la oración no podrá vivir lo que está aprendiendo. No podrá vivir lo que sabe. No podrá vivir lo que se ha dado cuenta que necesita cambiar. Porque lo que cambia nuestras vidas es la oración. Hay una combinación entre lo que sabes y lo que debes hacer. ¿Me entiende? Muchas personas se frustran porque no pueden vivir lo que ya saben. ¿Le ha pasado a usted que se frustra porque hay áreas en su vida en donde no puede vivir lo que ya sabe? Dice, pero ¿por qué soy así? ¿Pero por qué lo hice? ¿Por qué traté mal a mis hijos? ¿Por qué dije maldiciones? ¿Por qué dudé? ¿Por qué me estoy quejando? ¿Por qué otra vez volví al vicio? ¿Por qué otra vez me emborraché? ¿Por qué otra vez me drogué? ¿Por qué otra vez se engañó a su mujer? Te está faltando oración. No va a haber cambio en tu vida si no determinas que necesitas la oración. Y entonces hay mucha gente en la iglesia que lleva años batallando con los mismos vicios y buscando una respuesta en el conocimiento, y la encuentra, pero no lo puede aplicar a su vida. Por eso Jesús dijo algo muy claro: mi casa es casa de oración. La iglesia fue creada para orar. Se ocupa para muchas cosas, pero dijo Jesús, mi casa es casa de oración, porque la oración trae la transformación. La oración trae el cambio. La oración trae la restauración. La oración abre las puertas, hace que lo imposible sea posible. Y Satanás dijo, no, pues hay que hacerla como un negocio. Pero Jesucristo dijo, mi casa es casa de oración. Porque sin la oración no podemos vivir lo que ya sabemos. Oiga, cuando yo entendí esto, dije, sí es cierto. Porque muchas veces yo conozco la palabra, pero no la puedo vivir. Yo sé que le pasa a usted igual que a mí. Conoces mucho de Biblia, pero en tu día a día no puedes vivir lo que sabes. Y dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, te está faltando oración. El secreto de la fe es la oración. No solo la palabra primero te llega a la mente, y entonces cuando la palabra llega a tu mente, tú te das cuenta de, si es cierto, estoy en el pecado, si es cierto, estoy en el error. Pero cuando quieres dar el paso, ojo, ahí está el problema. Y dices, no puedo dar el paso, me regreso. Y es ahí donde muchos cristianos, como no tienen esta verdad, se desaniman y dicen, yo renuncio porque no puedo cambiar. Renuncio porque mi situación no puede cambiar, porque nadie me puede ayudar. Sí, nadie, tienes razón, nadie en este mundo te puede ayudar, pero el Señor no es hombre. Él viene de allá arriba y ha enviado su palabra, porque Él te va a ayudar. Si te tomas de la mano de Dios, el Señor te ayuda. Si te tomas de la mano de Dios, el Señor te ayuda. Nada es imposible para Dios. Por eso el salmista escribió, este pobre clamó y le oyó Jehová. Cuando el creyente determina aquí, porque no es algo que se dice y no es algo que se piensa, es
es algo que se determina aquí en el corazón. Yo voy a orar, pase lo que pase, venga lo que venga. Cuando el creyente hace eso, haz de cuenta que se rompen tus cadenas. La Biblia dice que la oración rompe todo yugo del diablo. Lo más poderoso que Dios ha puesto en nuestras manos es la oración. ¿Por qué cree que el creyente Satanás desvía al creyente de hacer todo menos orar? El cristiano regala comida, el cristiano predica la palabra, el cristiano ayuda a las personas y somos buena gente con todos. Pero una cosa le hace falta: orar. Y por ahí empieza todo. Ahora entiende por qué no ha podido vivir lo que sabe. Porque así como yo, le estaba faltando la oración. Y es ahí donde la gente se frustra y dice: yo ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir, porque no me está funcionando. No lo estás haciendo de la forma correcta. Y yo creo que no es casualidad que tú estés aquí, porque este mensaje es para ti. Porque yo creo definitivamente que Dios quiere ayudarte. Porque nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y si estás aquí, de la forma que hayas llegado, es porque Dios aún no ha terminado contigo. Si tú estás aquí, es porque no solamente te quiere ayudar a ti, quiere ayudar a tu familia, quiere ayudar a tus hijos, quiere ayudarte en tu matrimonio. Digas: pastor, pero ya nadie puede arreglar lo que yo he destruido. No digas eso, porque Dios aún de los huesos secos puede levantar un ejército, y aún de las cenizas Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Hoy profetizo sobre tu vida que la palabra de Dios llega a tu casa y te transforma y te cambia y te ayuda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Ya lo estás sintiendo? Eso es. Termino. Yo sé que ya llevo 3 veces diciendo eso, perdón. Jesucristo finaliza y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Eso lo dice en Mateo 24, 42. Pero también lo dice en Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesucristo repite esta expresión 2 veces. Y usted dirá, o tal vez alguien diga: lo pusieron en la Biblia para relleno. Amigo, nada de lo que está en la Biblia está de relleno. Nada de lo que está en la Biblia lo pusieron porque sí. Nada de lo que dijo Jesucristo lo dijo nada más por contestar. Cada palabra tenía un propósito. Y usted se va a sorprender, porque Jesucristo repitió esta palabra 2 veces en una misma enseñanza. Jesucristo es el teacher de teachers, el maestro, el raboni. ¿Por qué Jesús? Yo me puse a pensar, ¿por qué Jesús repitió esta palabra 2 veces? ¿Por qué no dice: ya la repitió? No. Atención, como le dicen a los niños: listen. Para entender esto, usted tiene que conocer la historia de José. Este es un secreto, yo se lo voy a revelar a usted. Y dijo otro pastor: y se lo voy a revelar por la misma ofrenda. No se crea eso, no. José, dice la Biblia, Génesis capítulo 41, 32, que él estaba en la cárcel y lo mandaron a llamar porque Faraón tuvo un sueño. Tuvo 2 sueños, donde unas vacas gordas se comían unas vacas flacas, y donde unos manojos de trigo buenos eran comidos por unos manojos malos. Y cuando Faraón, por favor póngame la cita, Génesis 41, 32. Cuando José está delante de Faraón, José le dice a Faraón: tú tienes que saber, rey, que estos 2 sueños son un mismo sueño. José sabía algo de los sueños. Usted ha escuchado muchas veces en documentales, en películas de niños, que a José se le decía José el soñador.
No porque sí, porque él tenía claves y secretos para interpretar sueños. Y aquí le reveló uno de muchos que él sabía, y yo se lo voy a dar a usted. Esto no se lo estoy incluyendo. Y mire lo que dijo José. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios apresura a hacerla. Ahora le voy a leer otra traducción que yo tengo. Su majestad tuvo el mismo sueño en 2 formas distintas. Y eso significa que Dios ha decidido hacerlo y lo va a hacer muy pronto. Ahora vámonos a Mateo. Cuando Jesús dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre, y lo vuelve a repetir por segunda vez, lo que Jesucristo está diciendo es que pongan atención, porque esta es una decisión que ya ha sido tomada en el cielo y mi Padre pronto la hará. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Yo le dije hace un momento, Cristo viene pronto y yo creo que nosotros seremos la generación que será arrebatada por Cristo. Prepare su vida.